Mañana. Ah, bueno. Importante, noticia ahí. Entonces mañana estará en la Casa Blanca entregándole cartas credenciales al presidente Joe Biden. ¿Eso es con frac, embajador? Señor, eso es un corbata y vestido normal. Vale. Embajador, ya que lo tengo en la línea, quisiera hacerle una pregunta, si me permite, de un tema diferente. Usted, que maneja la relación con el gobierno de Estados Unidos, ¿qué sabe sobre el informante, el que mencionó el presidente Petro de la DEA, que le informó de un plan para matarlo al presidente Gustavo Petro? No, yo no tengo información al respecto. La información se la entregó directamente al presidente y no tengo información mayor a lo que ya se ha conocido. ¿La información al presidente quién se la entregó? Tampoco estoy seguro del asunto y no me corresponde contestarlo. Bueno, no por eso, pero ¿no pasa por la relación gobierno de Estados Unidos con Colombia? Pasa por la excelente relación que hay entre los dos países y que precisamente el gobierno de Estados Unidos le alertó al presidente Petro, como él mismo lo dijo. Sí. Embajador García Peña, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable. Bueno, muchas gracias. 702, el embajador en Washington, Daniel García Peña, las 7 de la mañana, 2 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... no roto. Siete, 2 minutos de la mañana, hay sol en Bogotá, 12 grados la temperatura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 3 minutos. Una de las principales responsabilidades de un líder en cualquier dimensión es ser una persona íntegra. Es decir, alguien que demuestra en sus acciones los valores que promueve en sus intervenciones diarias frente a su equipo de trabajo. La influencia de un líder depende en gran medida de la autoridad que los miembros del equipo le reconozcan. Y esta autoridad se construye a partir de esa coherencia entre lo que dice y lo que hace. Un líder que no es percibido como coherente pierde la capacidad de ser un referente positivo, convirtiéndose en alguien a quien se le escucha sin credibilidad. La autenticidad aquí es clave para generar confianza y respeto. En la sociedad contemporánea se percibe una crisis de liderazgo. Algunos existen como figuras de jefes, de ídolos o hasta figuras paternas, pero no asumen la misión de servir a quienes comparten una visión al propósito común. El liderazgo verdadero va más allá de la posición de poder, radica en el servicio y la solidaridad, en la capacidad de poner el bienestar de otros por encima de los intereses personales. Un buen líder entiende que todas las miradas están puestas en él y que su ejemplo es lo que más fuerza tiene para comunicar la misión y los valores que sostiene. Esto lo digo en función de todos los discursos que estamos escuchando por estos días de personas que ejercen liderazgo, a los cuales se les ha olvidado que ellos inspiran a su equipo cuando gestionan bien las emociones, lo hacen de manera inteligente, cuando transforman en respuestas adaptativas ante las circunstancias que experimentan. Oye, cuidado, porque hay liderazgos basados únicamente en las emociones y esos corren el riesgo de caer en la manipulación, lo cual puede desembocar en fanatismo. Es crucial que un líder se mantenga firme en sus principios y no se deje llevar por el interés de unos pocos. Ojalá todos los que escuchamos discursos de líderes seamos capaces de ser críticos y de no dejarnos manipular.
Estás escuchando Blue Radio. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente. 7 de la mañana, 6 minutos. ¿Y ese vainazo a quién iba dirigido, padre? A todos los líderes que hablan y no hacen realmente nada. Aquellos que están desgastando el discurso. Conozco muchos líderes así en el nivel micro y en el nivel macro. ¿Estoy mal pensado o puedo suponer a quién estaba dirigido eso? Está mal pensado. No se atreve a decir de quién. No, porque yo no hago acusaciones. Yo lo que hago es comentar desde mi perspectiva lo que escucho y lo que veo. Y sí creo que los liderazgos están en crisis. Estamos perdiendo la credibilidad. Mire, ¿qué caracteriza No lo a un líder? mencionó, pero yo creo que todos no sé. lo entendimos. No sé. Dice el Evangelio que al que entendió, entendió. El que tenga oídos, que oiga, dice el Evangelio. Lo entiendo, yo tengo oídos. El padre Linero hablando de líder, Sí. de líderes, sin mencionar a quién estaba dirigido el vainazo. Eficaces. Sí. Me imagino que para contrastarlo con líderes no eficaces, digamos, No sé. los que hablan y no hacen. Pues eso fue lo que yo entendí. El que entendió, Sí, digamos. el que entendió, sí, de acuerdo. De acuerdo. Ahí queda el comentario del padre Linero para quienes quieran escucharlo, pensando en quien quiera. Cada uno. Sí, eso cada puede. uno tiene los líderes que puede. Líder puede ser político, puede ser el papá, Religiosos, puede puede ser todos. Es que sí. No, Alberto, me extraña algo y es si alguien conoce el rol de la palabra, es usted, y que la palabra también crea realidad. Entiendo a quién va el vainazo, pero también el rol de la palabra y de la construcción de relatos es muy importante para la construcción de sociedad y para ese liderazgo. No, sin duda. Pero creo, una palabra que está siempre respaldada por las acciones. Claro, es no que, palabras vacías. La crítica mía es la falta de integridad que sostenga los discursos. Es que perdóname, yo no voy tan lejos, yo no me quiero meter en el plano político. ¿Tú sabes por qué yo le creía a mi papá? Porque mi papá hacía lo que decía. El man no era perfecto, pero lo que hacía, lo que decía, el carretazo que me echaba a mí, yo se lo veía reflejado en la vida. Ahora, padre, lo que pasa es que aquí le estoy pensando en voz alta. Sí. Afortunadamente no hacen todo lo que dicen. Ah, bueno. Son las 7 de la Eso mañana, es 8 un minutos. análisis más detenido. Vienen los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, Saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 10 minutos, momento de hablar de deportes. Bueno, momento de hablar de una nueva polémica que nace en el fútbol profesional colombiano. Una pena máxima insólita. Esto ocurrió en la Copa Colombia, en los octavos de final, el juego de ida. Se jugaba Alianza Valledupar frente a Atlético Nacional. Nacional ganaba 1-0 y al minuto 78 vino una acción en la que Andrés Román aparentemente derribaba dentro del área a Andrés Rentería, defensa del verde sobre jugador del conjunto vallenato. La acción la consideró el central como pena máxima, Luis Matorel, al minuto 78. Increíble, primero porque había fuera de lugar que antecedió al contacto en el área, y segundo porque no existió el contacto, fue el anticipo del defensa que llegó a la pelota, le sacó la pelota y luego
por un contacto natural en la disputa, Rentería cayó dentro del área. Bueno, lo cierto es que no había VAR, no había ayuda tecnológica. El central se mantuvo en su posición pese a la reclamación de los jugadores del Atlético Nacional. Marcó Isaac Camargo y fue el 1-1 final. Bueno, para Nacional no solamente fue perder la posibilidad de una victoria, también la situación de su arquero David Ospina. Terminó el partido al minuto 83 para el legendario arquero de Selección Colombia. Se solicitó su sustitución en el terreno de juego. Y eso prende las alarmas porque inquieta que sea una nueva lesión del arquero de la Selección Nacional y del conjunto antioqueño. Recordemos que David reapareció después de 42 días. Él había tenido alguna dificultad en un partido contra Águilas Doradas en el Atanasio Girardot por un esguince en su codo derecho. A esta hora, Atlético Nacional no confirma cuál es la realidad médica de David. Lo que sí pinta es que, en caso de ser una lesión, David Ospina sería baja de Colombia en la convocatoria para los juegos frente a Perú y Argentina, comenzando el mes de octubre. Y a propósito de hombres de Selección Colombia, qué bienvenida y qué respaldo para James Rodríguez en el estadio de Vallecas en su debut. Regresó 4 años después a la Liga, al fútbol de España. Lo cierto es que jugó los últimos minutos, ingresó al minuto 87, se jugaron 11 de adición en la victoria 3-1 del Rayo Vallecano frente al Osasuna. Se le vieron buenos movimientos, una asistencia, una pelota para una clara oportunidad de gol que no logró concretar uno de sus compañeros en el terreno de juego, y al final los aplausos y el reconocimiento del técnico Íñigo Pérez, que le solicitó al colombiano tener posesión de la pelota, generar espacios, y lo hizo en buena manera. Quieren llevar paso a paso a James, que ya dio sus primeras pinceladas vistiendo la camiseta del Rayo, y que el próximo domingo podría volver a tener un compromiso y minutos en campo ante un rival de más talla, de gran nivel. El Atlético de Madrid será el domingo a las 2 de la tarde el próximo juego para James y compañía. Y en Europa, a propósito, hoy arranca la nueva UEFA Champions League. Ya no será por grupos, ya no será por eliminación directa. En esta instancia se jugará una liga y serán básicamente 8 partidos para cada equipo. 4 en casa, 4 por fuera. 8 partidos con 8 rivales distintos. Hoy, por ejemplo, el Aston Villa, el del John Hader Durán, el delantero de Colombia, visitará al Young Boys en Suiza. La Juventus en Italia, el de Juan David Cabal, enfrentará al PSV Eindhoven, mientras que Real Madrid se medirá al Stuttgart. Y atentos, porque el Milan en Italia recibirá al Liverpool con Lucho Díaz a bordo. Es decir, John Hader Durán, Juan David Cabal, Lucho Díaz y un colombiano más estarán en acción en la jornada 1 de esta nueva Champions League. Hablamos de Juan Córdoba, el jugador del Dinamo Zagreb, que estará en territorio alemán visitando al Bayern Múnich. También el Sporting enfrentará al Lille. El que gane un cupo entre los 8 primeros en esta instancia estará en octavos, y luego vendrá una cosa que han llamado play-in, es decir, del 9º al 24 habrá una eliminación directa para conocer los 8 restantes. Es el camino de lo que arranca hoy en la nueva Europa, en la nueva UEFA Champions League en Europa, configuración y protagonismo de futbolistas colombianos. 7:14 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Está regresando esta mañana el servicio de energía a Barranquilla y a 7 municipios del Atlántico. Se comienza a prender Barranquilla después del muy duro y doloroso impacto de un poderoso vendaval que dejó desde anoche, casi a las 7 de la noche,
casas destechadas, árboles y redes eléctricas caídas. Una emergencia que desató gran pánico en Barranquilla, en toda el área metropolitana, esos 7 municipios, dejando no solo viviendas afectadas, locales comerciales, el corte del suministro de energía, sino árboles que literalmente se cayeron, techos que se vinieron al piso, unos coletazos de una onda tropical que azotaron a Barranquilla con vientos huracanados de hasta 70 kilómetros por hora. En Barranquilla, Magdalena, Bolívar, todo Atlántico. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. De lo más maravilloso que tenemos los seres humanos es que somos libres. Decidimos con qué actitud enfrentamos la vida. Desde nuestro pensar, desde nuestro sentir, somos capaces de tomar una posición, una actitud frente a la historia. No controlamos lo que sucede fuera, pero controlamos la manera como nosotros asumimos eso que sucede. Eso lo llamamos libertad, ¿cierto? Y siempre está acompañado de lo que llamamos responsabilidad. Siempre tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Nadie queda exonerado de esa responsabilidad, de esa realidad. Por eso hoy quiero invitarte a ti a que disfrutes tu libertad, a que cada día seas más dueño, más dueña de ti, y cada día asumas con inteligencia, con fortaleza, con sabiduría, las consecuencias, las reacciones de tu actuar. Tú sabes. Una buena noticia es que va a bajar la tarifa de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, los departamentos en donde funcionaba aire, intervenida la semana pasada por el gobierno. 260 pesos menos por kilovatio, que demuestra que el gobierno sí tenía herramientas, ahora después de la intervención. El gobierno se va a poner a prueba, padre, como administrador ahora de una de las empresas que era privada hasta la semana pasada. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Por orden de un juez, ha sido fallada una tutela. Amanece hoy pausado, suspendida la exploración y explotación de gas en el proyecto Uchuva, que está frente a las costas de Santa Marta, que usted debe conocer, padre. Claro está que sí. a 31 kilómetros de distancia. Ese proyecto Uchuva es un proyecto de Ecopetrol con Petrobras, y de ahí depende el gas para 36 millones de colombianos. Sin embargo, una tutela presentada por una comunidad indígena, alegando que no hubo consulta previa, ganan la tutela los indígenas y el proyecto amanece hoy paralizado literalmente. Don Ariel Daniels es el gobernador indígena de Taganga, que son los integrantes de ese resguardo que presentaron la acción de tutela. Don Ariel, en Taganga, buenos días. Muy buenos días. Don Ariel, ¿ustedes por qué alegan que aquí se violaron sus derechos? ¿Qué fue lo que pasó con el proyecto de Uchuva? Que es un proyecto mar adentro, es un proyecto que está a 30 y pico de kilómetros de la costa Caribe. Sí, exactamente. Yo les tengo que indicar que la comunidad de Taganga es una comunidad que desde hace más de 500 años antes de la llegada de los españoles estábamos acá sentados, producto de una migración caribe que partió de las bocas del río Orinoco, remontó el lago de Maracaibo, entró por el Cabo de la Vela, por todo el litoral y llegó hasta las bocas del río Magdalena. Y luego, entre las bahías de Taganga y Gaira, se sentó una comunidad que se llamó los Paibuns Tuje,
conformada por los indígenas de Taganga y de Gaira, que luego se relacionaron con las mujeres Cogis de Suribaca. Entonces, ese es nuestro origen para que la gente vaya entendiendo quiénes somos. Sí. Y, desde luego, una comunidad que ha vivido cara al mar. Somos una comunidad seminómade, itinerante, que salimos de aquí, de nuestro puerto, y recorremos toda la costa del Parque Tayrona, e incluso llegamos a el departamento de La Guajira, en lo que se denomina la plataforma, pescando con línea de mano pargos, medregal y meros. Esos son ustedes, demersales. Don Ariel, perdóneme la pregunta que ¿Sí? me interrumpo. ¿En qué salen a pescar? ¿Hasta dónde llegan ustedes en sus faenas de pesca? En lanchas de calado hasta de 10 toneladas. O sea, Se lanchas grandes. En lanchas, sí, es que las pargueras han sido lanchas grandes. Ahorita Pero ustedes van por la costa o van mar adentro. Es que se llega hasta mar adentro, a kilómetros, a millas de distancia de la costa, incluso donde no se ve ya ningún tipo de... ¿A qué distancia, me dijo, de la costa llegan ustedes, más o menos? Sí, son hasta 20 millas de distancia. Por eso, y el proyecto Uchuva está a 30 y pico de kilómetros. ¿En qué los afecta? ¿Cómo viola sus derechos que haya un proyecto allí de exploración y explotación de gas? A esas 20 millas hay unos caladeros o fondos donde se encuentran los pescados. Son peces demersales. O sea, se encuentran en fondos, y cuando se hace sísmica, se producen ruidos o explotaciones que van a afectar a peces muy sensibles como el mero. Sí. Que el sonido, el ruido, sobre todo si es sonido subacuático, ese sonido viaja 5 veces a una velocidad mayor que si estuviera en el aire, es decir, 1500 metros por segundo. Sí. Entonces eso causa todo tipo de afectaciones a los mamíferos, incluso las ballenas. Don Ariel, este es un tema, el argumento de ustedes, de los indígenas que están allí en Taganga, es sí nos afecta nuestra tarea de pesca. Pero quiero devolverme un poquito, porque usted comienza esta entrevista contándome quiénes son, y usted utiliza una expresión diciendo, nosotros somos seminómadas, ¿cierto? En la actividad. Por eso, pero es que... La actividad de la pesca. Es que, o sea, que salimos aquí para estos efectos hay certificaciones de no presencia de ustedes, de los indígenas que usted representa, de Taganga en la zona, porque son itinerantes, porque son seminómadas. ¿Por qué reclaman ustedes? ¿Por qué habría de hacerse una consulta previa si ustedes no son originales de esta zona? Dentro del Parque Tayrona somos originarios. Hay incluso es el Parque Tayrona, lo que hoy es Parque Tayrona, nos fue entregado a los naturales de Taganga en 1856 como nuestro ejido, donde debíamos plantar cultivos, pastar ganado y sacar leña. Esa era la situación de un territorio ejido. Y el gobierno nacional, cuando creó el Parque Ariel, Nacional Natural Tayrona, ustedes son colombianos, ¿verdad? Nos conculcó ese derecho. Don Ariel, ¿Sí? Ustedes son colombianos. Sí. Reconocen que en Colombia hay un Estado de Derecho, ¿cierto? Desde luego, y lo respetamos. Sí, a través de diferentes actos administrativos, de diferentes resoluciones del gobierno y de autoridades judiciales, ya se determinó que no debería haber, para el desarrollo de este proyecto de Uchuva, proyecto de gas, no debería haber consulta previa. ¿Por qué ustedes están reclamando la consulta previa si ya autoridades legítimas del Estado colombiano dijeron que no funciona, no opera, no merece consulta previa en este caso? ¿Cómo así que? Pues eso no lo dicen las autoridades, solo
Eso lo deciden los jueces. Hay un convenio que es el 169 de la OIT que establece y ampara los derechos de los pueblos originarios. Eso es normal. Tiene que haber un fallo de un juez que diga que no es procedente la consulta. Claro, pero fíjese, don Ariel, que el Ministerio del Interior, por medio de su Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa, explica todo lo que le hemos venido pues contando. Desde el 2006 hasta el 2019 hubo certificaciones de no presencia de la comunidad indígena de Taganga a través de 2 actos administrativos, y en noviembre del año pasado, ateniéndose a que la Corte Constitucional señala que debe certificarse una afectación, definitivamente señala que no es procedente de la consulta previa porque no se comprueba justamente eso. Si ya lo había dicho el Ministerio del Interior, ¿ustedes con qué argumento convencen al juez de Santa Marta, al juez laboral de Santa Marta, para que les conceda las medidas cautelares? Le estoy diciendo que hay a partir de esa Constitución del 91 se creó un nuevo corpus de derecho para las poblaciones étnicas, y ese corpus de derecho comienza con el convenio 169 de la OIT. Es un corpus de derecho que incluso va más allá porque abarca la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos, de la biodiversidad. Todo esto hace parte de ese nuevo corpus de derechos que incluso incluye la doctrina de la Corte Constitucional. Entonces, yo vuelvo y le repito, nosotros lo que hacemos es tomar ese convenio y solicitar que nos consulten, porque el convenio es el que establece que se deben consultar a las comunidades étnicas cuando los proyectos, planes u obras puedan amenazar sus derechos o afectarle derechos. Ahora, le hago, don Ariel, una pregunta desde el otro lado. Ese proyecto de Uchuva es el que nos garantiza al resto de colombianos, a 30 y pico millones de colombianos, la autosuficiencia en temas de gas. ¿Aquí no debería primar el bien común? Pues eso, vuelvo y le repito, tiene que ser determinado por los jueces, decir que ustedes no tienen derecho porque hay un derecho superior que es el derecho de todos los colombianos. Nosotros seguimos siendo minoría. Sí, por eso, pero y por cuenta de que ustedes necesitan pescar, el resto de colombianos nos quedamos sin gas, ¿es más o menos la teoría? No, ¿quién está diciendo eso? Usted me está diciendo, me está hablando de sus derechos, yo le estoy preguntando del derecho de los otros colombianos. Lo que persigue una consulta previa es que haya un diálogo intercultural, que es lo que no ha habido. Pero es que ya el gobierno, este gobierno, que es un gobierno de izquierda, no es la ultraderecha, no es el fascismo, no es nadie. Todos los gobiernos han dicho aquí, inclusive don Ariel, gobernador indígena, que no se necesita aquí consulta previa. Ustedes encontraron un juez que les da la razón, pero aquí habrá impugnaciones, ¿no? Desde luego nosotros sabemos que hay instancias, viene la impugnación, la segunda instancia es impugnación, todas las entidades que entraron como accionadas pueden impugnar, pues viene también otra instancia superior que es la de cierre lo hace la Corte Constitucional, y puede venir una cuarta instancia que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y ustedes están dispuestos a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Miren, le estoy diciendo que lo que se está buscando es un diálogo intercultural, no estamos buscando litigios. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que se trace pues claro el que están gasoducto? buscando, perdón Ricardo, le iba a decir, claro que están buscando un litigio, porque van a un juez, se retrasa el proyecto, Colombia queda en riesgo de no tener el gas suficiente. ¿Le parece poco el litigio, don Ariel? Pues sí. Yo no creo que entonces pues los procedimientos y el derecho de tutela invocado plasmado en la Constitución del 91 sería anulatorio. Si cada vez que haya un proyecto, un proceso de esta naturaleza, yo recuerdo que hay una sentencia de la Corte Constitucional
con los UBA, a la explotación de petróleo en los UBA. Fue exactamente igual. Sí, pero los UBA, recuerdo esa tutela, los UBA estaban en ese territorio. Se les reconoció el derecho de consulta previa, a diferencia de lo que pasa aquí con ustedes. Pues yo la verdad es que no voy a entrar en un litigio jurídico aquí, porque no es el caso. Sí. ¿Usted es abogado? ¿Usted es abogado? Yo soy abogado y me hice abogado para defender este territorio. Y le digo una cosa, entre paréntesis, quiero felicitarlo porque lo hacen muy bien. Es decir, están ganando de momento esta batalla, y al margen de que yo le diga qué pasa con el derecho de los demás, y al margen que yo le diga y qué pasa con el futuro del gas, me parece que esto, por supuesto, es un éxito para ustedes. Le hago una pregunta final, don Ariel. Ustedes, en desarrollo de eso que usted llama diálogo intercultural, ¿ustedes qué quisieran? Es decir, está parado el proyecto. ¿Ustedes quieren plata? ¿Qué quieren en este momento? No, señor. Nosotros no queremos plata. Nosotros lo que necesitamos es que se reconozcan nuestros derechos. Es decir, el derecho al buen vivir, sí, porque es el derecho que tiene la Pachamama. Todos los que estamos dentro de la Pachamama tenemos ese derecho al buen vivir. Claro, pero eso plata, eso implica claro, pero tienen una petición, nos dice que no es monetaria, que no es una compensación. No estamos pidiendo plata por ningún lado, estamos pidiendo que se nos escuche, que se hable con nosotros y nos diga, ustedes no tienen derecho. Punto. Sí, pero fíjese, ustedes están buscando que se les escuche en el marco de la consulta previa para decir que están en desacuerdo y no aprueban que se extienda el gasoducto desde Uchuva hasta tierra firme. No, nosotros no estamos discutiendo eso, porque fíjese que ahí apenas se han explorado 2 pozos, y esa es una zona gasífera, es lo que se llama una provincia gasífera. Se van a explorar 17 pozos, y además de eso se va a cruzar todo un tubo desde esa zona hasta Ballenas, y ese tubo va por toda la línea donde le estoy diciendo nos movemos pescando. Todavía hay muchas cosas, y entonces es la hora de que se pueda aclarar, se pueda decir, mire, a través de un diálogo, sí, esto va a pasar así, pero aquí sí. Pero ustedes estarían dispuestos a concertar un trazado que permita la llegada del gasoducto y que les permita a ustedes seguir con sus faenas de pesca. Pues desde luego que por donde pase el tubo no va a haber pesca, porque los peces no van a estar por ahí. Entonces, por eso, pero lo que le pregunto es que si ustedes estarían dispuestos a una delimitación concertada que permitiera estar por un lado el gasoducto y por otro lado la faena de pesca. Es acuerdo. En un diálogo intercultural busca acuerdos. Poner de acuerdo. Yo creo que tienen que hacer consulta previa incluso con los pueblos de allá los pueblos de Guayú. Me imagino que tienen que hacer consulta previa también. Vale. Pues el tema es interesante, y el tema, por supuesto, se mete con intereses con los de ustedes, con los indígenas de Taganga, cerquita a Santa Marta, pero también con los intereses de todo el país, porque está paralizado, repito hoy, el proyecto de gas, de exploración y explotación de gas más importante, Uchuva, que queda costa afuera. Don Ariel, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias a usted por escucharme. Un saludo para usted, abogado de la comunidad indígena, Ariel Daniels de Andrés. Me está informando, Ricardo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sí, señor, que presentan hoy, esta mañana, la impugnación a nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a nombre de Ecopetrol. Y me dice el ministro que es que hay jurisprudencia de la Corte Constitucional de que no siempre que hay comunidades indígenas opera la consulta previa,
que es lo que ha dicho la Corte Constitucional repetidas veces. Así que estamos ante un caso de un juez que tomó una decisión, pero esto va a escalar seguramente y esto se va a meter con otros temas de derechos. Néstor, es la sentencia SU 123 del 2018 de la Corte Constitucional, que determinó que el criterio para determinar si hay o no procedencia del derecho a la consulta previa, que es un derecho fundamental, es la afectación directa, no la presencia de la comunidad étnica en la zona. Es decir, por eso, tendrán que demostrar los indígenas de Taganga que el gasoducto desde Uchuva les produce una afectación directa. Por lo menos tres conceptos dicen no, porque no hay ningún tipo de elemento que permita llegar a esa conclusión. Las faenas de pesca las pueden hacer en otra dirección porque no son indígenas de la zona, y repito, porque según sentencias de la Corte Constitucional, el hecho de que haya indígenas no quiere decir necesariamente que haya que hacer consulta previa. Pero además, Néstor, es muy importante el insumo con el que las empresas trabajan para ver si hay o no consulta previa, y es una certificación que se le solicita al Ministerio del Interior en el área precisamente dedicada a consultas previas, donde ellos dicen en el Ministerio del Interior si hay una comunidad afectada o no. Esa certificación en este caso fue negativa, o sea, el Ministerio del Interior de Colombia dijo que no existía una comunidad indígena ni étnica afectada, y por eso pues durante 15 años esta empresa ha trabajado ahí, esta empresa Ecopetrol, quiero decir. Entonces se necesita. Este proyecto es Ecopetrol con Petrobras, ¿no? Con los brasileños de Petrobras. La certificación dijo que no se necesitaba. En segundos, el daño, porque la tutela, Luis Ernesto, en la práctica está paralizando la exploración y explotación de gas desde Uchuva. Hay un gran desafío en ese territorio, a diferencia de todos los otros territorios del país donde habitan comunidades indígenas, y es que para la Sierra Nevada de Santa Marta y su entorno se creó una delimitación llamada la Línea Negra. La Línea Negra es básicamente una construcción pues imaginaria, donde la Corte estableció que en un perímetro, si usted se paraba en la punta de la sierra y miraba hasta donde llegara el horizonte, hasta donde era la vista, porque en la cosmogonía de los pueblos de la sierra, esa era su territorio ancestral. Y entonces la delimitación de la Línea Negra es un proceso que lleva varios años. La Corte Constitucional reconoció que existía esa línea negra y que hacía parte de la cosmogonía. Entonces entenderá que hay una delimitación en la Sierra Nevada y los entornos es súper compleja, porque pues es una visión abstracta, no es una delimitación ni un meridiano, 30 kilómetros, ni un río. Si usted se para en la costa, Luis Ernesto, no se ve a 30 kilómetros, el proyecto está a 33 kilómetros de distancia. Claro, y entonces ahí está el desafío justamente de cualquier proyecto que se desarrolle. Ni línea nada. No solo en Taganga, Santa Marta, sino también incluso hasta Valledupar llega la Línea Negra, Néstor. Entonces es un desafío, pero seguramente, como lo mencionaba Ricardo, las sentencias de la Corte han sido también muy reiteradas en que no se trata únicamente de la presencia de comunidades étnicas, sino de una afectación por cuenta del proyecto, y como esto es un proyecto que lleva tanto tiempo, seguramente en ese proceso de impugnación. Yo no sé si lleva o llevaba, pero el gas para 36 millones de colombianos depende de Uchuva. Quiero saludar en segundos a la presidenta de los productores de gas, que está poniendo esta mañana el grito en el cielo, si me permiten la expresión, por cuenta de lo que está pasando con Uchuva, de la parálisis del proyecto, del gran proyecto gasífero de Colombia. Señor Aurelio. Por eso cuando proyectos tan estratégicos para el país, de los que dependen la soberanía energética de Colombia, hay que hacerlos con todo cuidado. El acuerdo 169 de la OIT obliga a la consulta previa. Sin duda lo obliga. Ahora estamos hablando de que Aurelio, porque estaban a 30 y pico consulta previa en Colombia, pero no hay consulta previa para todos y en todas circunstancias. El Ministerio del Interior, le repito, desde el año 2006 ha certificado que no hay necesidad de consulta previa. Pero al Ministerio del Interior lo derrotó un juez que prueba que sí tenían derecho a la consulta previa. Yo creo que hay una imprevisión alrededor de un problema que se crea y que se hubiera podido no ocasionarse. Por supuesto que yo entiendo que la importación de gas va a implicar a la sociedad colombiana. No me ha entendido, Aurelio. No hay necesidad, certifica el gobierno Petro, no el Duque, no el de Álvaro Uribe. Pero el juez dijo otra cosa. Pero al final la palabra del juez no es la última palabra, Aurelio. Hoy el juez dijo eso. El juez también se puede equivocar. El juez también se puede equivocar. Y es más, no es consulta previa.
no es consulta previa, es consentimiento libre e informado. Si nos vamos a fondo en los fallos de la Corte Constitucional. Aurelio, cuando usted se quede sin gas, cuando el resto del país se quede sin gas, decimos, perfecto, protegimos. ¿Usted sabe cuántos integrantes tienen estos señores de la comunidad indígena de Taganga? Padre, usted que es de la zona. ¿Cuántos? Pues son 420 personas. Sí, seguramente son muy pocos, pero eso no depende de la cantidad. Néstor, no se hizo la previsión necesaria. Ecopetrol se equivocó ahí y tienen que corregir, porque hoy un juez nos dice que tienen la razón y esa es la verdad. No, sí, esa se la reconozco. El juez le da la razón a ellos. Pero aquí faltan instancias, claro, aquí falta la impugnación de la tutela, sí faltan fue diligente ante la autoridad. Alguien tiene que tener la palabra de que si sí se necesita o no se necesita. Ellos hicieron lo que diligentemente les obligaba la norma, que fue preguntarle a la Dirección de Consultas Previas del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior dijo que no se necesitaba. Entonces, yo sí creo que ahí la carga de la prueba está en cabeza de quien dijo lo que supuestamente hoy estamos tratando de desvirtuar, y es que no se necesitaba. En Uchuva, María Consuelo, están centradas las esperanzas, las reservas del gas para los próximos años. Depende no un poquito de gas, depende el gas que vamos a consumir todos los colombianos. ¿Sabe cuánto puede tardar esa consulta previa? Años. No, bueno, no quiero si nos vamos a una consulta previa, se puede retrasar meses o años. No quiero imaginarme. Además, Néstor, recuerde que a partir del próximo año Colombia empieza a tener déficit de gas para el consumo residencial y de las empresas. Hay quienes dicen que desde diciembre de este año, dice el Grupo Energía Bogotá. Y Uchuva es la gran esperanza, es la gran salvación para volver a recuperar en unos años la autosuficiencia energética. Todavía se esperaba en octubre o a finales de septiembre o octubre de este año, Néstor, producto de estas exploraciones que se frenaron, que Ecopetrol y Petrobras nos informaran el verdadero potencial con números concretos de este yacimiento, pero según cálculos preliminares esto podría duplicar y hasta triplicar todas las reservas de gas que tiene Colombia en este momento. Así que el yacimiento es inmenso y por eso el impacto de esta decisión. Es la gran reserva en asuntos de gas para Colombia, paralizada, que no es poco. El proyecto es efectivamente liderado por Ecopetrol desde Colombia, pero también con el asocio de Petrobras, que es de Brasil. 7:42, la doctora Luz Estela Murgas es la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural. Doctora Murgas, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted, para la mesa y para la audiencia de Blue Radio. Me confirma el ministro del Interior esta mañana que hoy, en este momento, están presentando la impugnación para deshacer el entuerto que generó esta tutela. Ustedes, los productores de gas, ¿cómo están afectados esta mañana, doctora Murgas? Así es, Néstor, como ustedes lo han reiterado, este proyecto es significativo para el país porque nos permitiría retomar la autosuficiencia que hoy estamos perdiendo para atender la demanda de todos los hogares colombianos. Yo veo que con este fallo de tutela lo que hay, y luego de escuchar al señor Ali en los micrófonos de Blue, una colisión entre el derecho fundamental a la consulta previa que ellos reclaman como comunidad versus el derecho fundamental a la vida digna de 36 millones de colombianos, versus el derecho fundamental a la alimentación de niños, de ancianos, el derecho fundamental a la salud, a la atención a la población vulnerable que requieren la prestación del servicio público esencial del gas natural día a día. Como usted muy bien lo ha señalado, la tutela del juez de Santa Marta desconoce el fallo de la Corte Constitucional del 2018 que cambió el concepto de presencia por procedencia, atada, digamos, al impacto que pueda causar el proyecto. Es importante aclararle a los colombianos que Petrobras, que es el operador de este proyecto, no ha vulnerado el derecho fundamental a la consulta previa de ninguna comunidad indígena, porque se ha precedido y se ha cumplido con todos los requisitos y se obtuvo no solamente en una ni dos, sino 3 veces certificación del Ministerio del Interior durante todos estos 20 años de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto.
Doctora Murgas, ¿para cuándo tenía planeada la industria poner ese gas de Uchuva en los hogares de los colombianos y en las empresas? ¿Para cuándo tenían ustedes previsto contar con ese gas, que aparentemente es muchísimo? Y cada día que se retrase este proyecto, ¿cuál podría ser entonces el efecto sobre toda la población? Este proyecto estaba previsto que entrara en operación en el año 2029. De hecho, ante la situación de faltantes de gas que tenemos en los próximos años, solicitamos se declarara un proyecto de interés nacional y estratégico para acelerar su ejecución y por lo menos recortando los cronogramas precisamente de consulta previa de licenciamiento ambiental, que ese proyecto entrara en el 2028, porque repito, es el único proyecto que por su potencial de reservas nos permitiría tomar y retomar la autosuficiencia que hoy estamos perdiendo. El potencial de reservas solo del pozo Uchuva 2 es 2.5 veces la reserva de gas probada que tenemos hoy. Y el bloque Tayrona, que es donde está el pozo Uchuva 2, tiene un potencial de abastecer el 40% de la demanda total nacional del país. Doctora Murgas, ¿y ustedes tienen algún cálculo sobre los tiempos? ¿Cuánto puede retrasar esto el cronograma? Y si se demora mucho, ¿cuál es el plan B entonces para Colombia? Porque cada día como que nos vemos abocados a más y más importaciones y un mayor costo del gas para los colombianos. Bueno, en relación con este proyecto, procede ahora la apelación del fallo del juez en segunda instancia, como muy bien lo mencionó. Sí, señor, es apelación, entonces va al tribunal de Santa Marta para la definición. Esperamos que la decisión del tribunal con los argumentos de no afectación de la comunidad y por supuesto ante las certificaciones reverse la decisión del juez para poder continuar con las actividades exploratorias. Ese proceso de impugnación, revisión de la tutela, decisión en segunda instancia de la tutela, ¿puede demorar más o menos cuánto, doctora Murgas? Yo estimo que una vez presentado la impugnación, alrededor de 10 días por tratarse de una tutela, Néstor. Claro, aquí vale la pena recordar algo, Néstor, para completar los datos que ustedes mencionaban hace un momento. Lo primero es, este proyecto que hoy está justo perforando un pozo, está a más de 30 kilómetros de la línea costera, en aguas profundas. 33 kilómetros tengo yo, así 800 metros de profundidad, ¿verdad? 837 metros de profundidad de lámina de agua, para ser más exacta. La comunidad de Taganga está ubicada en un corregimiento del municipio de Santa Marta. Si miráramos la distancia desde tierra, son 76 kilómetros desde Santa Marta. Y por supuesto, como se trata de aguas profundas, no se reportan lugares de habitación ni uso para actividades de pesca artesanal. En ese sentido, no hay población que pueda reportarse al interior de esa zona, ni impactos ambientales significativos que afecten la comunidad de Taganga, y por esa razón es que no procede la consulta previa. De hecho, además de la certificación del Ministerio del Interior, el INVEMAR también certificó que no se demuestra afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal en esta zona. Doctora Murgas, una última pregunta. Si no se aceptara la impugnación o la apelación que vienen ahora, que son los recursos que están contemplando, ¿cuánto tiempo de retraso implicaría la construcción del gasoducto si tenemos en cuenta el fallo del juez de Santa Marta, que ordena no solamente una consulta previa, sino que además le ordena a la ANLA hacer un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural? ¿Eso cuánto tiempo retrasaría adicionalmente la entrada en operación del gasoducto Uchuva? Es un retraso indefinido, porque además la consulta previa, recordemos, no tiene términos perentorios dentro del proceso. Adicional, por supuesto, a las otras decisiones del juez, que como muy bien lo mencionas, implica un nuevo estudio de impacto ambiental, entre otras decisiones, como por ejemplo inclusive hacer un protocolo. Entonces, el retraso sería indefinido, y recordemos que este proyecto tenía previsto en el año 2024 perforar un segundo pozo. Hoy se está perforando Uchuva 2, pero adicional iban a perforar un nuevo, lo que nos llamamos técnicamente prospecto, como una nueva área dentro del bloque que tiene la posibilidad y la expectativa de tener más gas. Esos dos pozos se perforaban este año.
esta decisión del juez no solo retrasa la perforación del pozo actualmente, sino la del segundo pozo. Son inversiones estimadas alrededor de 240 millones de dólares solo la perforación de estos dos pozos, y pone en riesgo los otros proyectos costa afuera, que sumado a este que opera hoy Petrobras, equivalen a atender el 85% de la demanda total nacional en un momento crítico para el país, en el que no tenemos gas local suficiente. Esto quiere decir, al final de cuentas, hoy estamos un poquito más cerca del escenario de tener que importar gas, ¿no? Así es, nos va a tocar importar gas. De hecho, Néstor, en nuestros estimados y los que tenemos todos, tanto el gobierno como las empresas, el proyecto de Uchuva era el único que nos permitía suspender las importaciones a futuro. Sí, lo sé. Para retomar la autosuficiencia, garantizar seguridad, y además ese gas también es necesario para reducir pobreza y acelerar la transición energética, Néstor. Es decir, necesitamos más gas y no menos gas, y este proyecto es fundamental y significativo para lograr ese objetivo. Muy bien. Doctora Murgas, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes muchas gracias, buen día. Es representante de los productores de gas. Esta tutela, Héctor, va a pasar a la historia de las tutelas y a la historia de las consultas previas, ¿no? Consultas previas que vienen desde la Constitución del 91, que estaban diseñadas para otra cosa. Me parece, Héctor, que se han pervertido un poquito, porque se han convertido en el argumento para acabar proyectos, y así como esta, que está enterrando o intentando suspender un proyecto de gas fundamental para todo el país, hay consulta previa para frenar carreteras, hay consulta previa para frenar proyectos de conexión eléctrica, es decir, se volvió el caballito de batalla de muchas comunidades, pero de muchos intereses. Lo malo de la consulta previa no es que exista, que yo creo que pues tiene mucho valor y ha sido reconocida como un derecho fundamental importante para las comunidades que se afectan con proyectos. Lo malo es la incertidumbre sobre sus reglas, Néstor. Desde hace mucho rato se le ha pedido al Congreso y a todos los gobiernos que promuevan una regulación de la consulta previa que dé certidumbre, porque el problema de esto es que usted inicia unos proyectos, hace unas inversiones, pide unas certificaciones, como nos lo estaba relatando la presidenta de Naturgas en el Ministerio del Interior, para saber si efectivamente tiene o no que hacer la consulta. Le dicen que no la tiene que hacer y después un juez termina tomando la decisión que tomó el juez de Santa Marta. Entonces, yo sí creo que este ejemplo que nos toca a todos, porque tiene que ver con el suministro de gas y que tenemos pues dificultades y vamos a tener dificultades si no se pone en marcha, pues debería servir para que finalmente haya la posibilidad de una regulación de la consulta previa que le dé certeza a las comunidades y a los inversionistas. Se nos ha hecho un poquito tarde, Héctor, para regular el tema de la consulta previa, porque no es la primera vez que un proyecto de interés general queda despichado, queda literalmente aplastado por cuenta de una consulta previa. Pero bueno, habrá impugnación y habrá decisiones después de jueces superiores. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Aurelio, la última. Sí, yo sé que se dice que ha habido abusos de la consulta previa, y el doctor Germán Vargas Lleras es prácticamente el escudero número 1 contra la consulta previa. Y recojo lo que dice Héctor, pero vamos más allá. Pero ¿sabe por qué, Aurelio? Porque todos los que han intentado construir algún proyecto, Uchuva, una carretera, una red eléctrica, se enfrentan con que llega una consulta previa a acabar con esos proyectos. Por eso digo que se ha pervertido un poquito el tema de la consulta previa. Sí, pero también se ha pervertido cuando llegan y dicen, vamos a socializar el proyecto, y hacen una reunión en un salón de acción comunal, ponen a firmar a la gente y dicen, consulta previa. Por ejemplo, eso ha dado al traste con los proyectos eólicos en la misma Guajira, porque lo que terminan las consultas previas, si bien algunos extorsionando, los otros también terminan burlándose de la consulta previa. Ahora, la Corte sí ha avanzado, y estoy de acuerdo con Héctor de que falta el Congreso, pero la Corte ha avanzado, y es más, ha avanzado en un sentido, no es esa consulta, esa esa pantomima
de la consulta previa, sino que es consentimiento libre e informado. Es decir, hay que reunir a las autoridades indígenas de esa comunidad y decirle, este gasoducto va a pasar por aquí, los efectos van a ser estos, ustedes van a tener estas compensaciones, se va a tratar de esta manera. Es que, ¿qué nos cuesta hacer las cosas de manera civilizada y concertada para no tener traumatismos? Porque la consulta previa se volvió un mecanismo, una herramienta de intereses particulares que están movilizando también comunidades. Entonces usted encuentra detrás de la consulta previa, le preguntaba Ricardo al señor de los indígenas en Santa Marta, ¿y ustedes qué quieren? ¿Plata o no sé qué? Porque es la pregunta, se volvió el fantasma que siempre aparece cuando hay consultas previas. Me dice un oyente... Claro, pero además, Néstor, hay que pensar en el espíritu que motivó la consulta previa como una herramienta para defender los derechos no solamente individuales, sino colectivos de la comunidad. A mí me parece que el espíritu es defender la integralidad cultural, social y económica de las comunidades étnicas en sus territorios. Entonces, eso es fundamental, porque es que lo que no podemos es desbordar ese territorio, porque si no, la certidumbre de las reglas para la inversión en nuestro país no está clara, y no tiene que ver solamente, como lo señalaba Héctor, y estoy completamente de acuerdo, con la necesidad de reglamentar la consulta previa con unos tiempos. Eso es fundamental, pero también con un espacio, y eso es a lo que se dedica la Dirección de Consultas Previas del Ministerio del Interior. No puede ser en todo el territorio, porque si no, sencillamente las reglas no son claras. María Consuelo, sobre consultas previas, sobre lo que está pasando con el tema del gas desde este proyecto Costa Afuera. Héctor, le manda a decir un colega suyo que la reglamentación de la consulta previa solamente tiene un problema. Que hay que consultarla. Que hay que hacer consulta previa para reglamentar la consulta previa. Estamos liquidados, ¿no? Claro, ese ha sido uno de los problemas, pero es que ahí sí estoy con Aurelio. La consulta se puede hacer bien hecha, y yo creo que no, por evitarse la consulta para regular la consulta, no podemos seguir manteniendo al país en este grado de incertidumbre que a mí me parece muy malo, Néstor, y hay que decirlo también, y yo lo digo con toda frustración porque yo tengo bastante que ver en la adopción de la consulta previa, porque la consulta previa no solamente se adoptó en la Constitución, sino que después se desarrolló en la Ley 70 de comunidades negras y después se reconoció en un acuerdo de la OIT, y yo tuve participación en buena parte de esos temas. Y lo digo con mucha tristeza, que muchos de los que se consideran, se adoptan, se autorreconocen como líderes de las comunidades negras o de las comunidades indígenas han también convertido la consulta previa en un mecanismo de sobrevivencia. Lo que hacen es, digámoslo de frente, pedir plata. Claro, pero y mucha gente lo sabe. Se volvió, Héctor, usted me corregirá. Un negocio. Se volvió un negocio exactamente las consultas, que era una, yo estoy de acuerdo con usted, era una figura bien intencionada. No hay duda de que estaba diseñado para defender unos derechos de minorías. De acuerdo, hasta ahí era todo perfecto. Por eso le decía a Aurelio, como estamos en Colombia, padre, entonces se volvió un mecanismo lamentablemente de extorsión y de negocio. Entonces pararon un proyecto de lo que quiera, de gas en este caso, pero antes de petróleo, de energía eólica, una carretera, una torre de energía. Detrás hay billete o hay ganas de billete. Detrás hay negocio y lamentablemente utilizan, hay muchos líderes, un poco lo que hablábamos hace unos días con las comunidades en Vera, que hay unos líderes pues destructivos que lo que hacen es poner de carne de cañón y de escudo a su comunidad para hacer sus daños y sus negocios. Y lamentablemente en la consulta previa hay unos territorios donde históricamente se ha utilizado y se ha abusado justamente es para hacer negocio. La Guajira es uno de esos lugares donde prácticamente cualquier actividad de consulta previa es sinónimo de extorsión. Hay otros territorios, y debo decirlo, y paradójicamente uno de ellos es la Sierra Nevada, porque si usted sube a la sierra, Néstor, a los Kogi, lo último que le interesa es la plata. O sea, a un Kogi, a uno de los 4 pueblos de la sierra, si usted les dice, mire, vamos a hacer una compensación, queremos hacer, yo qué sé, una carretera o minería aquí en la sierra y les vamos a dar algo de compensación económica, lo último que les interesa de ellos es eso. Entonces, claro,
¿Es importante esa salvaguardia para proteger a las comunidades? Sí. ¿Lo han abusado algunos líderes? Sí. Y el gran dilema es un territorio como la Sierra, donde históricamente estas comunidades tienen muchos amparos por parte de la Corte Constitucional, pero y no lo han abusado. Entonces, ojalá se encuentre una solución. Para no estigmatizarlos, no es solo de la Sierra Nevada, no es son arhuacos, en muchos lugares. Cogis, Cancagua, Huihuas y Huihuas. Y estaría un problema con la consulta, pero no solo comunidades indígenas, son comunidades de negros, son comunidades de campesinos. El tema de la consulta previa, digo, al final de cuentas que está bien, Néstor, que está bien pensado. Es decir, si es necesario tener en cuenta sus intereses. No hay duda. El problema es cómo se distorsiona esto. El problema está, padre, es que cuando Néstor, usted comienza a decir por qué un proyecto que afecta a una minoría, porque son minoría. Se sacrifica porque son minoría. La paradoja, porque no se tiene en cuenta la atención de derechos, la otra parte de la atención de derechos. También hay gas natural y son más de 1.200 usuarios en Taganga cuyo servicio de gas natural se ve amenazado. Pero en Taganga, María Consuelo, es que nos vamos a quedar sin gas por cuenta de esto, en Taganga, en Santa Marta, en todo el país. Pero la paradoja es que también Taganga. Se pueden compaginar los derechos de las mayorías y los derechos de las minorías. Lo que no puede pasar es que se convierta en un instrumento de presión, algo que está presentado justamente para todo lo contrario, porque es que desde hace muchos años esto se ha convertido en una piedra en el zapato para desarrollos importantes en la infraestructura y para la gente en Colombia. Para quienes llegan a esta hora, les recuerdo, la noticia es que el gobierno Petro, el Ministerio del Interior, anuncia para esta mañana la impugnación de la tutela. La ganaron en primera instancia. Estos indígenas de Taganga paralizaron el principal proyecto de exploración y explotación de gas en Colombia, y eso es lo que está en riesgo por cuenta, en teoría, de la vulneración de unos derechos. La última, Dani. Néstor, y el problema es que en esa atención de derechos que llamaba la atención la doctora Murgas, no se tiene en cuenta una de las partes, solo se tiene en cuenta la parte de quien pone la tutela y bloquea el proyecto, pero no tienen representación ni voz esos 36 millones de personas que, de acuerdo ayer con una declaración de Frank Perl, daría abastecimiento de gas por 18 años a Colombia. Y ese es el gran error, que hay una atención de derechos y solo se tiene en cuenta una de las partes, con lo cual básicamente la consulta previa termina en darle un poder de veto y una moneda de cambio, o para bloquear el proyecto o para pedir unos recursos que no necesariamente tienen que ser de ese tamaño, la compensación a las comunidades afectadas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio.